Y ustedes lo que tienen que conseguir es una fuente de alimentación, puede ser una batería o un cargador de celular de 5 voltios o hasta 9 voltios suficiente, no consigan más. Eh, y conseguir una bujía LED. Es lo primero que ustedes tienen que establecer. Tienen que establecer qué color de bujía LED vamos a conseguir, si una blanca, si una verde, amarilla, porque depende del color de la bujía LED, va a depender de la resistencia que ustedes van a comprar. La verdad que como los valores son pequeños, casi la misma resistencia le puede servir, ya independientemente de la bujía LED que consigan, porque la como las resistencias, creo que la que voy a encontrar no es la más baja, creo que es de 150 ohmios. De ahí me parece que hay otra que si le sigue de 80, si no me equivoco. Ahorita no recuerdo exactamente cuáles son los que voy a encontrar comercialmente. Entonces, depende de la bujía que vas a comprar o la que conseguiste, ya sea blanco, amarillo, verde. Entonces vos tenés que ver esta tabla. Esta tabla te dice con qué tensión trabaja cada bujía LED. Hay bujías LED que son especiales, que no importa, que son como, creo que se le llaman multivoltaje, si no me equivoco, que depende el voltaje que llegue a la LED, entonces ella va a adquirir un color. Pero nosotros no vamos a utilizar de esa, vamos a utilizar la que tiene un solo color definido, y de acuerdo al color entonces ya van a tener una tensión de trabajo máximo y una corriente de trabajo de funcionamiento. ¿Cuál es nuestra meta? Por ejemplo, si vos conoces un color red rojo estándar, ahora las demás LED, miren, todas son prácticamente iguales, trabajan con un amperaje de 0.2 amperios, de 0.02 amperios. La blanco, el amarillo brillante, verde, azul, rojo brillante trabajan con 0.2 amperios. Lo único diferencia es en el voltaje, en la caída de tensión, pero realmente es como un poco despreciable. Entonces al final van a trabajar casi con la misma resistencia. Pero si la LED que vos compraste es un rojo muy bajo, un verde tenue, entonces el amperaje de ellos es de 0.05 amperios y la tensión es diferente. Entonces una vez que vos tengas definido tu batería que vas a utilizar o tu cargador, entonces, y la LED, entonces vos vas a ir a comprar, o ese mismo día que vos compras la LED, entonces ya vas con tus cálculos, vos vas a necesitar saber qué resistencia necesitas saber cuál es el valor de la resistencia que necesitas que comprar en ohmios. ¿Cómo lo sabes vos eso? Primero ya con el voltaje de tu batería o de tu fuente, 7.5, 9, 3 voltios, 4.5, de acuerdo como trabajé. Entonces, luego necesitas saber el voltaje de la LED. ¿Cómo saber el voltaje de la LED? Depende del color, yo le doy la tabla ahí en el trabajo, y de acuerdo al color o el tipo de la LED, entonces la tabla te dice con qué amperaje trabaja. Ya con esa fórmula, entonces ahí te va a decir 80 ohmios, 100 ohmios, 120, 150. Entonces vos vas y compras en tu tienda la resistencia. Posiblemente no va a coincidir, ese valor que vas a obtener no va a coincidir con la resistencia comercial, entonces vos vas a comprar la que le sigue. Supongamos que tu cálculo te dio 100 ohmios, pero no vamos a hallar una resistencia de 100 ohmios posiblemente, entonces la que está en el mercado puede ser que sea de 150 o 120, ahorita no recuerdo exactamente. Entonces vos pones, vos comprar la de 150 ohmios o la de 120, siempre la mayor. No vas a comprar, si vos te das 100 ohmios, no vas a comprar una resistencia de 80 ohmios. Posiblemente te trabaje, pero es un riesgo porque puede fundir la LED. Entonces sería la que le sigue, ¿verdad? Si te da 100 ohmios, entonces te compras una de 100 ohmios o una de 120, ¿verdad? O 150, la que esté más cerca. Ya con eso, entonces voy a poder armar tu circuito. Ya hacer las conexiones en serie, ¿verdad? En este trabajo solamente vamos a hacer un trabajo en serie. Si vos tenés tiempo,
y puedes hacer los cálculos para en serie, entonces hacerte un circuito en serie y lo llevas, en paralelo también si lo querés hacer, si no, solamente está en serie. Vos vas a tomar foto de tu trabajo, vas a hacer el esquema de tu circuito, así miren como lo hicimos en clase la semana pasada. Vas a hacer el esquema de la fuente, la resistencia R1. Para la LED puedes también ponerla como una resistencia. ¿Cómo conocer la resistencia de la LED? O cómo vos la puedes pasar a la resistencia. Recordemos, utilizamos la ley de Ohm, que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces la resistencia va a ser voltaje entre la intensidad. Entonces vos podés conocer la resistencia de la LED si vos conoces el voltaje, que esa ya tenemos la tabla. De acuerdo al color de la LED, entonces vos sabes el voltaje y vos sabes la intensidad. Entonces con esta fórmula vos podés encontrar la resistencia de la LED y en vez de dibujarla así como lo hice yo acá, ¿verdad? Como un diodo así, vos lo puedes representar como una resistencia también, porque al final es una resistencia, ¿verdad? Esa LED también se comporta como una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y entonces luego, ¿qué vas a hacer? Pues hacer todos estos cálculos. La semana pasada en el aula de clase hicimos cálculos de voltaje, de intensidad para circuitos en serie y circuitos en paralelo. Lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos en clase, eso va a hacer y eso es lo que usted va a entregar, anexar en su trabajo. Si usted tiene tiempo y lo puede hacer en digital, pues hágalo. Pienso yo sería excelente, porque usted va practicando y va mejorando, ¿verdad?, sus habilidades profesionales. Si no puede, pues ni modo, pues lo hace en su cuaderno, todos los cálculos, le toma foto y lo pasa a PDF con la aplicación de CANscanner y le toma foto a su dispositivo y lo une con esa otra foto y lo hace un solo archivo. El CANscanner vos podés hacer eso. Le tomas foto del dispositivo, de tu cuaderno y lo subís, ¿verdad?, con los integrantes, con tu grupo, le haces una presentación y el día del examen usted lo va a llevar. Usted lo lleva y lo presentan en clase, nos muestra el dispositivo, lo damos a funcionar y solamente nos da los valores, los resultados de sus cálculos. Luego lo que vamos a hacer es ver si es cierto que los cálculos que usted hizo coinciden. Voy a prestar yo ahí un multímetro y vamos a ver si la resistencia que usted obtuvo, la resistencia total y la corriente total que usted calculó en este circuito es lo que coincide con sus cálculos. Entonces, la semana pasada vimos, aquí de manera de resumen, dos tipos de circuitos: los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Acá voy a hacer un ejemplo de un circuito en serie. Este es el esquema, ¿verdad?, de un circuito en serie. Acá tenemos la fuente de alimentación. Recordemos que la línea más larga me va a indicar el polo positivo y la más corta el polo negativo. En términos convencionales se dice que la corriente eléctrica va a la parte positiva a la parte negativa. O sea, a la hora que vos estás haciendo tu análisis, vos estás suponiendo eso. Pero ya todos sabemos que los electrones se mueven de la parte negativa a la parte positiva. ¿Por qué se trabaja de manera convencional de positivo o negativo? Porque antes se creía, ¿verdad?, por efecto del campo magnético que genera la corriente que se mueve en dirección contraria. Entonces se creía pues que la corriente pasaba de positivo a negativo, pero por términos de análisis quedó así. ¿Cuál es la característica de los circuitos en serie? Es que la corriente total que del circuito es la misma en todo, en cada uno de los elementos del circuito. Por ejemplo, aquí tengo mi resistencia 1, acá voy a poner resistencia 1 y por acá mi resistencia 2. Entonces la misma corriente que va a pasar por R1 va a pasar por R2 y eso también, por tanto, la corriente total va a ser igual a la corriente que pasa en R1 y la corriente que va a pasar por R2. Esa es la característica principal del circuito en serie.
para acá en serie. ¿Cómo encontramos los otros valores? En el caso del voltaje total, el voltaje total es lo que me está suministrando acá la fuente o la batería que está conectado, ¿verdad?, a ese circuito. Recuerden que estos circuitos que estamos analizando nosotros son circuitos corriente continua. Ya el circuito corriente alterna no lo vamos a ver en este curso, lo vamos a ver para física 3. Vamos a ver un poco sobre el circuito corriente alterna. Los circuitos corriente alterna son más complejos que estos circuitos corriente continua. Entonces, el voltaje total se va a dividir. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 va a ser diferente al voltaje de la resistencia 2. Por tanto, el voltaje total se va a dividir en todas las resistencias que están presentes en el circuito. Si yo aquí estoy suministrando un voltaje de 9 voltios, ¿verdad?, una diferencia de potencial, recordemos que el voltaje es como una fuerza que hace mover los electrones. También se le conoce como fuerza electromotriz, ¿verdad?, el voltaje. Entonces, el voltaje lo que te va a hacer es, por así decirlo, empujar tus electrones, que se muevan a través de todo el cableado y especialmente de la resistencia. Si la resistencia 1 fuera grande, un valor alto, entonces va a necesitar mayor voltaje para poder empujar esos electrones a través de esta resistencia. Si la resistencia 2 fuera más pequeña que la resistencia 1, entonces vos necesitas menos voltaje para mover esos electrones, para empujarlo en ese punto. Entonces, por así decirlo, el voltaje se subdivide en toda la resistencia para poder generar el paso de la corriente eléctrica, pero que ese paso sea continuo, ¿ya? Porque recordemos que la intensidad de la corriente es la misma, ¿ya? Entonces, para que pueda haber una corriente continua del mismo valor, entonces el voltaje se tiene que distribuir de manera proporcional a la resistencia para poder generar, ¿verdad?, un flujo continuo. Luego tenemos la resistencia equivalente, resistencia total. Miren, en ciertos casos, por ejemplo en este circuito sencillo, la resistencia equivalente es lo mismo que resistencia total. Pero en circuitos mixtos, como el último ejercicio de la tarea 4B, que ustedes lo van a hacer con el simulador, en ese caso no es lo mismo decir resistencia equivalente que resistencia total. Lo digo para que, porque acá puede ser que lo hagamos en estos circuitos, como son sencillos, lo hacemos, como es la palabra, como decimos, es lo mismo, por así decirlo, como que fuera lo mismo. Pero un circuito, por ejemplo, voy a ponerlo acá, voy a poner el ejemplo, la tarea. No es lo mismo decir resistencia equivalente que decir resistencia total. Porque la resistencia equivalente se podría referir nada más a la combinación o a las sumas de ciertas resistencias. Por ejemplo, en este circuito mixto, acá tenemos circuitos en serie, resistencia en serie. Bueno, acá no haría falta una resistencia para que nos quede acá en paralelo, no hay aquí resistencia. Entonces, si vos sumás estas dos resistencias que están acá, R4 más R5, es como que sea una sola resistencia en esa malla de este circuito. Entonces vos le llamás resistencia 4,5. Esta resistencia 4,5 es una resistencia equivalente, no es resistencia total en el circuito, solamente que vos sumás la resistencia 4 y 5 y vos la sustituís por las dos, entonces una resistencia equivalente que te va a causar el mismo efecto en el circuito. Luego vos venís
y suma esta resistencia que está acá en serie más esta otra que está acá, o sumas la resistencia 3, 4 y 5 y la sustituye acá por una sola resistencia, se llama resistencia equivalente, no es resistencia total, solamente se equivale a estas tres que vos tenés acá, y así sucesivamente. Entonces, la resistencia total en este caso es la suma, ¿verdad?, de la combinación de toda la resistencia, que no es lo mismo, ¿verdad?, la sumatoria en todas, porque si son en serie, entonces vos la sumás en serie, si son en paralela, vos la sumás en paralela. Entonces la sumatoria de todas esas combinaciones, entonces es la resistencia total, pero el equivalente es solamente, por así decirlo, un segmento de cada de resistencia. Pues para que ustedes estén claros de eso, que resistencia equivalente no es lo mismo, no siempre es lo mismo que resistencia total. En un circuito sencillo sí, ¿verdad? En estos complejos ya no. Entonces, la resistencia total, lo equivalente en este circuito, es la sumatoria de toda la resistencia. Esto es válido para circuitos en serie. Luego tenemos los circuitos en paralelo, que también la semana pasada hicimos algunos ejemplos, que las conexiones de ellos, ¿verdad?, no va uno tras de otro, va, por así decirlo, vamos uniendo las partes positivas y las partes negativas de cada uno de los elementos. ¿Cuál es la característica principal de los circuitos en paralelo? Vamos a poner acá paralelo. Entonces, la característica principal de los circuitos en paralelo es que el voltaje va a ser el mismo en todo el circuito. Primero voy a poner aquí los nombres, ¿verdad? Esta es resistencia 1, resistencia 2 y aquí resistencia 3. Vos vas a suministrar, supongamos que le suministras 9 voltios. Esa es la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz que se va a ejercer sobre el circuito. Y esa fuerza electromotriz me va a generar me va a generar una corriente. Entonces, de forma convencional, voy a decir que la corriente tiene este sentido, de positivo a negativo. Pero ya sabemos que el electrón va de la parte negativa a la parte positiva. Como ustedes pueden ver, a diferencia del circuito en serie, aquí se me van a generar tres tipos de corriente ahora. Ya no va a ser una misma corriente que va a pasar en todo el circuito, sino que en este caso la corriente se va a distribuir. En los circuitos en serie, lo que se me dividía era el voltaje. Se me dividía en cada uno de los elementos. Ahora no. El voltaje total, vamos a hacerlo por acá. El voltaje total que circula en este circuito va a ser el mismo en todo. Va a ser el mismo en la resistencia 1. Bueno, aquí es igual, perdón. Va a ser el mismo en la resistencia 2. Y va a ser el mismo en la resistencia 3. Es decir, voltaje 1 es el voltaje que pasa por la resistencia 1. Voltaje 2 es el que pasa por la resistencia 2. Voltaje 3 es el que pasa en la resistencia 3. Y acá, como es circuito en paralelo, entonces es el mismo voltaje en todo. Es decir, el voltaje en R1 9 voltios, el voltaje en R2 9 voltios, el voltaje R3 9 voltios. ¿Qué es lo diferente ahora? Es que la intensidad total de la corriente, que es en amperaje, ya no va a ser el mismo en cada resistencia.
Entonces la corriente que pasa en la resistencia 1 es diferente a la corriente que pasa en la resistencia 2 y va a ser diferente a la que pasa en la resistencia 3. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo que vimos en clase la semana pasada, en los circuitos en serie obteníamos mayor voltaje en un tipo de resistencia en específico. Alguien que quiera aportar y nos recuerde en cuál tipo de resistencia el voltaje iba a ser mayor, en la resistencia con valores altos o en la resistencia con valores menores. Alguien que quiera aportar en el circuito en serie, recuerdo los cálculos que hicimos en clase, en donde el voltaje iba a ser mayor, en la resistencia con valores pequeños o en la resistencia con valores altos. En circuito en serie el voltaje va a ser mayor en la resistencia que sea mayor, que tenga valores más altos. ¿Por qué? Porque entre mayor es la resistencia, entonces vos vas a necesitar mayor voltaje para poder pasar esos electrones. En los circuitos en paralelo es diferente, el voltaje va a ser el mismo en todo. ¿Qué va a variar? Es la intensidad de la corriente que va a pasar en cada resistencia. Entonces acá es diferente. ¿Dónde vamos a obtener nosotros mayor amperaje? En la resistencia que sea menor. Supongamos que la resistencia 1 tenga 2 ohmios, la resistencia 2 tenga 3 ohmios, este es un ejemplo, ¿verdad? Y la resistencia 3 tenga 4 ohmios. Entonces, en circuito en paralelo, la corriente va a ser mucho más alta en la resistencia que tenga menor resistencia, ¿ya? O valor que sea más pequeño. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica va a seguir el camino donde se le impida menos el paso de la corriente. Lógicamente, como en la resistencia 4 se ejerce mayor resistencia al paso de los electrones, entonces la corriente eléctrica va a costar que pase por ese punto. Entonces ella va a decir, no, yo voy a pasar por acá, yo me voy a ir por acá, por la resistencia 1, porque me ofrece menor resistencia al paso de la corriente, mientras que acá se va a ir menos cantidad y aquí se va a ir menos cantidad de corriente. Por tanto, la resistencia que tenga menor valor, ahí se va a acumular la intensidad de la corriente eléctrica, entonces van a pasar mayor cantidad de electrones. Entonces la intensidad total es la sumatoria de todas las corrientes que pasan en cada uno de los elementos. Y luego por último tenemos la resistencia equivalente o la resistencia total, que es diferente la fórmula. La fórmula de la resistencia equivalente o total en los circuitos en paralelo es de esta manera. Hay dos formas de escribir las fórmulas, yo creo que la copiamos en clase la semana pasada. Esta es una de ellas, ¿verdad? El inverso de la resistencia total va a ser igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 3. O sea, vos lo sumás como que fueran fracciones y al final pues vas a hacer una regla de 3 o una inversión y vas a obtener la resistencia total. Otra característica importante o diferencias entre los circuitos en serie es la potencia. Recordemos que la potencia va a ser igual a la intensidad de la corriente
por el voltaje. Entonces, en los circuitos en serie, la resistencia que van a tener mayor potencia, recordemos que potencia lo que te indica a vos, te da una idea, es de la generación de calor que te da esa resistencia. Entre mayor sea la potencia, entonces mayor calor. Yo le hacía en clase, le daba a usted en clase el ejemplo de la bujía. Si usted quiere tener una idea de cuántos son 100 watts de potencia en generación de calor, pues compre una bujía de 100 watts de las viejitas, las incandescentes, creo que así se le llama, las conecta y luego después de 5 minutos las trata de agarrar con las manos sin nada de protección para que se dé una idea de cuántos son 100 watts de calor. Entonces, en los circuitos en serie, la resistencia que tenga mayor valor, esa va a tener mayor potencia, porque en los circuitos en serie la resistencia que sea más alta, entonces va a pasar, en ese punto usted va a necesitar mayor voltaje para hacer pasar la corriente eléctrica. Entonces le va a generar mayor calor por la fricción que va a haber entre los electrones que están pasando y la resistencia. Pero en los circuitos en paralelo es al revés. ¿Dónde vamos a obtener mayor potencia nosotros? En la resistencia que tenga menores valores. ¿Por qué? Porque acá es al revés. La corriente va a pasar. Ahora aquí, aunque el voltaje es el mismo en todo, pero la corriente va a buscar donde haga menor resistencia. Entonces ahí se va a generar calor porque están pasando una gran cantidad de electrones. Y entonces esa fricción entre los electrones y el material te va a generar calor. Entonces la potencia aquí va a ser al revés. La potencia va a ser mayor, o la generación de calor va a ser mayor en la resistencia que tenga menor valor. Esa es la característica principal de esto. La próxima semana, ya para ir cerrando, vamos a hacer un ejercicio de ya lo último de circuito, de cálculos de la corriente eléctrica en circuito más complejo, como que se le utilizando el método de las mallas, como el que ustedes van a hacer en su tarea. Aquí hacer una presentación sencilla, rápido, ¿verdad? Porque esto, para verlo mejor, tenemos que verlo en clase. Voy a dibujarla acá. Lo vamos a hacer con el simulador para los que no estuvieron en clase, para que miren cómo es, ¿verdad? Y te le va a servir de guía, de ayuda también para comprobar su respuesta. Y para hacer el último ítem de la tarea 4B. En el campus yo le comparto a usted un enlace de simulador de circuitos en serie, pero esto ustedes lo pueden buscar en la web, y entonces usted pone circuito corriente alterna FET, así como está acá, PHET, porque es lo mismo, solo que en este simulador, en el de FET te va a aparecer el amperímetro, que es para calcular corriente. Entonces vos no tenés que ponerlos en paralelo. En el circuito corriente alterna, el medidor que te aparece en el simulador, tenés que poner en serie el medidor con las conexiones. Acá no, solamente eso le pone el sensor. Entonces, vamos a dibujar rápidamente. Con este simulador, vos tenés acá a la izquierda las opciones de la batería, resistencia y cableado. Es lo único que vamos a utilizar nosotros. Tenés la opción para poner voltaje o la alimentación en corriente alterna o corriente directa. Nosotros estamos trabajando con corriente directa ahorita, o sea, es decir, lo que producen las baterías. O sea, acá tenemos nuestro elemento. Yo voy a hacer acá de la tarea, miren.
Esta es la tarea que ustedes tienen que hacer. Yo le doy los valores, ¿verdad? Y dan los voltajes, la resistencia. Entonces ustedes lo que tienen que ir viendo cuáles son los valores. Entonces primero voy a poner mi batería acá. Usted la puede girar. Esto se puede utilizar en celulares de una gama buena y lo puede utilizar en computadora. No voy a hacer la tarea, mejor voy a hacer otro ejemplo. Este va a ser lo mismo, pero es el mismo procedimiento de la tarea. Usted va ordenando las resistencias, ¿verdad? De acuerdo como está en el dibujo. Miren, yo aquí pues lo voy ordenando. Ya estoy terminando acá. Voy a completar mi primera malla. Recordemos que acá en el circuito le llamamos malla, ¿verdad? A un área o una parte del circuito, ¿verdad? Que te permite circulación de la corriente. Voy a completar la malla 1. Mire, la otra ventaja de este programa es que vos lo puedes poner que te dé la opción como así en gráfico, o te lo puedes poner la opción como así, ¿verdad? Con gráfico. Entonces completé mi malla 1. Aquí tengo mi malla 2. Estoy poniendo la resistencia que me está pidiendo. Otra cosa interesante, ¿verdad? Que tenemos que estar claros en estos cálculos es que estos cálculos son de cierta manera idealizados, porque nosotros no tomamos en cuenta la resistencia del cableado. Como son distancias pequeñas, lógicamente no nos va a afectar mucho, pero con circuitos más grandes, ¿verdad? Y donde necesitamos trabajar con alta precisión, sí tendríamos que tomar en cuenta nosotros la resistencia que me ofrece el cableado, ¿verdad? A la resistencia eléctrica. Entonces esto que está acá se le dice malla 1 y aquí el malla 2. Repito, esto lo vamos a ver el ejercicio ya paso a paso la otra semana en clase para que ustedes por favor no se pierdan. Entonces cuando tenemos este tipo de circuito un poco más complejo, se utiliza lo que se llama, ¿verdad?, el método de las mallas o la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff te dice que toda la corriente que entra, esto que está acá se le llama nodos. Entonces, este nodo A, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, te dice que todas la sumatoria de las corrientes que entran, acá me va a generar un paso de corriente que sigue esta dirección, de positivo a negativo, ¿verdad? Siguiendo el método convencional. En la malla 2 la corriente va a tener esta dirección. Entonces acá yo le voy a llamar corriente 1 y acá lo voy a llamar corriente 2. Se le va a llamar I2. Entonces la batería que tengo acá me va a generar la corriente 2 y esta batería que tengo acá la corriente 1. Entonces acá va a ir corriente 1 y aquí corriente 1. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue al nodo A? Esas corrientes se van a sumar y me va a generar lo que se le llama una corriente 3, que sería la corriente total que va a pasar en este circuito. Entonces la ley de los nodos, que la ley de Kirchhoff, te dice que la sumatoria de toda la corriente de entrada y va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes de salida. Esta es la famosa ley de los nodos. La otra ley te dice, ¿verdad?, que es la que vamos a ver la próxima semana, el método de las mallas, es que dice que la sumatoria de todo el voltaje, ¿verdad?, que pasa en este nodo va a ser igual a la sumatoria, ¿verdad?, de la corriente por la resistencia. O sea, vos lo que haces acá en este método de las mallas, igualás los voltajes que entran más
las resistencias que se están generando en cada una de las mallas. ¿Ya? Entonces, para hacer estos tipos de cálculos, entonces a nosotros pues lo que se aplica es aritmética y un poco de álgebra cuando es necesario para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero eso lo vamos a hacer, repito, en la otra clase, para hacerlo paso a paso. Entonces, en su tarea que ustedes van a hacer, usted va a configurar su circuito de esta manera, tal como está en la tarea. Va a ubicar las baterías en el lugar que corresponde, la resistencia. Si lo quieres ver en forma esquemática, mire, acá vos seleccionar, acá en forma de esquema, y te va a aparecer así. Si querés quitar eso de los electrones, acá arriba le puedes quitar la opción de los electrones en la parte superior derecha, y ya no te aparecen pues los electrones. Si lo querés de manera convencional, lo ubicas ahí, mira, de manera convencional, hacia donde se dirige las corrientes, supuestamente cómo se mueve la corriente. Con electrones, sin electrones. Entonces aquí, mire, lo ves de forma esquemática. Ya lo queremos ver normal con figurita, lo dejamos así. Después, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a seleccionar, va a dar clic en cada uno de los elementos que usted insertó de la resistencia y de batería, y le va a configurar el valor que yo le pongo en la tarea. En este caso, en esto que estoy haciendo yo, la batería de la izquierda tiene 20 voltios. Entonces yo lo configuro, doy clic sobre la batería, y acá abajo, mire, yo le pongo los 20 voltios. Luego doy clic sobre la resistencia, le voy a poner acá R1, R2, R3, R4 y R5. Entonces yo selecciono R1, en mi caso yo tengo que son 10 ohmios, está bien, ya está configurado. R2 es 20 ohmios, entonces vengo acá abajo y le pongo, lo ubico en 20 ohmios. Repito, esto que estoy haciendo yo ahorita le va a servir para su tarea 4B, el último ejercicio, que le pido que lo haga con el programa, con este simulador, y también le sirve para configurar, para comprobar sus tareas que usted está haciendo. Ahora vamos con la resistencia 3, 40 ohmios. Repito, este es un ejemplo aparte, no es el mismo que de la tarea, eso tienen que hacer ustedes. Aquí yo le pongo 40 ohmios. La resistencia 4 de 25 ohmios. Ahí, ahora la resistencia 5 es de 30 ohmios. Entonces yo acá abajo lo estoy configurando 30 ohmios. Y lo último que me hace falta es configurar esta última batería. En mi ejemplo es de 15 ohmios. 15 voltios, perdón, no sé por qué la batería, 15 voltios. Entonces, una vez que usted ya haya configurado todos los elementos de su circuito, ya le puso el voltaje de la batería, la resistencia en ohmios de cada una de las resistencias, entonces ya usted puede proceder a hacer los cálculos. Entonces, la otra semana nosotros lo vamos a hacer paso a paso en este mismo ejercicio. Mire, y yo estoy aquí midiéndolo con el amperímetro. Recuerden que cuando vamos a medir el amperaje, la resistencia se hace en serie, ¿verdad? Pero esto como es un simulador, aquí yo pongo el sensor y él me da el amperaje. Entonces aquí me dice que la corriente 1 es 0.3 amperios. La corriente 2, acá al lado derecho de la malla 2, dice que es de 0.06 amperios. Entonces, sumando esas corrientes, la 1 y la 2, dice que la corriente 3, que pasa acá en esta resistencia, ya aparte en el tramo final del circuito, es de 0.06
36 amperios. Es decir, se sumó aquí por 0.30, al otro lado 0.06. Vos lo sumás, entonces te va a dar 0.36 amperios. Entonces vemos que el voltaje va a variar en la malla. Y ahora, para ir terminando, aquí tengo el voltímetro. ¿Cómo vas a saber vos? Así como con esta opción, ¿verdad? Con el amperímetro vos vas a medir el amperaje que pasa en cada resistencia. Porque en la tarea vos te pregunta la resistencia total y la resistencia en cada uno de los elementos. Entonces vos pones en cada uno de la resistencia, vos pones la resistencia que vale a cada uno de ellos, y después vos, el amperaje, y vos lo sumás y te da el amperaje de cada uno de los elementos, y después sumás todo y te da el amperaje total. Después la tarea te pide el voltaje en cada uno de los elementos. Entonces vos venís y pones el multímetro. La parte negra, pues hacia la parte negativa donde viene la corriente, y el rojo en la parte positiva. Y recordemos que el voltaje se tiene que hacer en paralelo, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo. Entonces me dice que aquí en esta resistencia 2 hay 6.05 voltios. En la resistencia 3 venís acá y te va a dar 2. Si esto es igual que en este simulador, es igual que los de los multímetros, ¿verdad? Si te da aquí negativo es porque lo tenés al revés, ¿verdad? Los polos. Y aquí, mire, la resistencia 3 me da 2.53 voltios. Después vos puedes sumar, vos sumás todos estos voltajes en cada una de las mallas y te daré el voltaje, vamos a ver, tendría que darte el voltaje total. Bueno, aquí tendríamos que sumar el voltaje de cada una de las resistencias y luego comparar si te da el mismo, si la sumatoria de todos esos voltajes te va a dar el voltaje total, ¿verdad?, de cada uno del circuito. Pues en la tarea lo que te pide es ¿verdad?, el voltaje de cada uno de los elementos, de la resistencia y la potencia. Aquí lógicamente el voltaje va a ser diferente en cada malla. Miren, acá me está generando por acá. Aquí al final tenemos el voltaje que está pasando en esta resistencia, el 10.93 voltios. Okay, entonces, para terminar, pues vamos a pasar a la asistencia. Y repito, esto que está acá es el simulador que ustedes tienen que utilizar para hacer su tarea número 3. Y les sirve también para comprobar sus resultados que ustedes obtengan de los cálculos de su circuito en serie y su circuito en paralelo. Incluso para su proyecto final, para su trabajo final, le puede servir esto para comprobar sus cálculos y para incluso para hacer un dibujo, si vos querés, porque aquí esto tiene una opción en este simulador tiene una opción de poner bujía. Entonces esta bujía te podría servir para representar la bujía LED.